Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y liberador Srimad Bhagavatam. El último texto compartido fue el siguiente: ahora te apoyas en una sola pata, que es tu veracidad, y de una forma u otra te mueves cojeando. Pero la personificación de la riña, Kali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. Maharaj Parishi habíamos visto que mencionó los 4 pilares simbolizados por las 4 patas del toro del Dharma, o mediante el cual se estaba personificando el Dharma. Y esos 4 pilares, recordábamos, era la limpieza, la austeridad, la compasión y la veracidad. Sin esos 4 pilares no hay verdadera práctica del Dharma y no hay posibilidad de que la sociedad humana o el ser humano vaya trascendiendo el estado de conciencia material, donde está sumergido en el deseo ilusorio de aprovecharse y disfrutar de la energía material, o sea, de adueñarse de la energía material. Y por tanto, y además, cualquier sendero, cualquier camino, cualquier propuesta o aparente estilo de vida que se muestre como espiritualista o trascendentalista, que no tenga en cuenta a esos 4 pilares, debe entenderse que es una farsa o que es un fracaso. También apuntábamos el hecho de que una vez purificada la entidad viviente en cuanto a su estado de conciencia, así como también en cuanto a la adquisición de verdadero conocimiento y desarrollo de verdadera tendencia de amor hacia el Señor, una vez sucede eso, entonces los 4 pilares vistos como Dharma, vistos como ley, ya dejan de ser prácticos, pues en verdad esas 4 tendencias se incluyen de forma natural o emergen de forma natural en el corazón o desde el corazón de la criatura que logra trascender la atadura de la ilusión material. Por tanto, no son prácticos, pero sin embargo a la misma vez la criatura, todo comportamiento que se derive de ella a partir de ese momento, no necesitará de restricciones ni de nada semejante, porque todo comportamiento va a ser una proyección de amor por Dios y de conocimiento de Dios. Pero para llegar allí primero tiene que cruzar la criatura por un periodo de purificación necesaria e imprescindible. Y ese periodo de purificación necesario e imprescindible comienza precisamente en el rescate de esos 4 pilares o 4 principios básicos, en el rescate de una vida organizada, de una vida armónica, de una vida estable, de una vida recta, de una vida correcta también, es decir, la parte de la limpieza, de una vida de pensamiento también transparente, pensamiento limpio, pensamiento sencillo, humilde, pensamiento armónico, pensamiento integrado y sobre todo congruencia en el comportamiento, donde la conducta externa y la posición interna coincidan, así como también las palabras que se expliquen. Una vida también de austeridad, donde la autorregulación esté presente, donde la criatura sea capaz de hacer uso de su decisión libre
a pesar de las diferentes tendencias o empujes que siempre va a estar dando en ella todo lo relacionado a los apegos, la lujuria, o sea, la locura y el arrastre que le provocan sobre ella la influencia de los sentidos que están siendo arrastrados de una manera u otra por los objetos de los sentidos. Por tanto, la austeridad o la autorregulación. Esa autorregulación inicialmente comienza por imposición, inicialmente comienza por temor al sufrimiento, inicialmente también comienza por deseo de tener un premio. Por eso vemos que en las escrituras, sobre todo en la parte de la ley más elemental y básica, se manejan estos dos recursos, el recurso del temor y el recurso del deseo. O sea, por eso, por ejemplo, se habla de que aquel que haga tal cosa y tal cosa se liberará de caer en el infierno, se liberará de esto, o sea, de cosas feas que en aquel momento eran cosas que estaban muy presentes en la mentalidad de las personas, o sea, las personas la tenían como cierta, como verdadera, y por tanto sentían, para no caer en eso, entonces en mi futura vida déjame no hacer esto, déjame no hacer aquello. O por el deseo, o sea, aquel que haga esto, que haga aquello, entonces obtendrá una vida de tal tipo, de prosperidad, todos los planetas celestiales, obtendrá esto y aquello. El deseo y el temor son los recursos básicos, esenciales, elementales, los primarios, la puerta de entrada por la cual siempre o casi siempre se le ha ido introduciendo a la humanidad el cambio de rumbo en su andar, en su estilo de vida. Ha comenzado por ahí, hasta que en virtud de la primera transformación y en virtud de la primera purificación superficial, la entidad viviente esté en condiciones de comenzar a percibir la cuestión desde otro punto de vista y entonces comienza a aceptar la presencia y existencia de la personalidad suprema o verdad absoluta, comience a comprender cómo es a través de sus diferentes energías y de su constante presencia que todo de una forma u otra se mantiene en cierta dinámica de funcionamiento, y entonces la criatura comienza a generar un tipo de postura o actitud de agradecimiento y comienza a seguir las indicaciones ya por agradecimiento, porque considera y comprende que las indicaciones son para su propio bien. Al principio ella no las considera que sean para su bien o para su mal, simplemente le teme al temor que anuncian o quiere obtener los placeres que anuncian. Pero después ya hay una madurez en cuanto a eso, considera que las indicaciones son para su beneficio real y comienza a seguirla en ese sentido. Sigue en la búsqueda del beneficio, pero ya aquí es una búsqueda mucho más sutil, hasta que después, en la madurez también progresiva, incluso ya esa actitud de agradecimiento va superándose y va surgiendo un cariño por aquel que la criatura comprende siempre le está o la está cuidando, ¿verdad? Y entonces el agradecimiento se va transformando en cariño. Eso lo podemos ver también en el sentimiento del ser humano. Vemos que muchas veces una postura de agradecimiento hacia alguien por una comprensión creciente de cómo ese alguien se está preocupando por usted, va derivando en cariño. Y ese cariño asume diferentes formas o se expresa desde diferentes coloridos o desde diferentes sentimientos. Cariño como amigo, cariño como súbdito, cariño, etcétera, etcétera. Y así es como va progresando. Esa es la dinámica que va transcurriendo hasta derivar en el amor. El amor, y el amor después se purifica hasta llegar a amor puro. Y en este caso, amor puro por Dios. Entonces en Kali Yuga, unos tiempos muy convulsos donde la mayor parte de los pilares ya están prácticamente destruidos y el de la veracidad está siendo destruido también debido a la propagación o a la emancipación de la falsedad, el engaño o la mentira, incluso dentro de la comunicación de las enseñanzas relacionadas al Señor.
eh, las enseñanzas relacionadas al Señor también han sufrido de muchos cambios. Cambios algunos incluso que se han hecho de manera no consciente porque son propios de ocurrir cuando se transmite una información de una persona a otra, sobre todo cuando esa información se va transmitiendo de forma masiva. Es inevitable prácticamente que cuando algo se transmite de forma oral, que era la práctica común, y también de forma masiva, ocurra transformación o tergiversación en el contenido de la información. Hay dos formas de evitar esto, una forma que es superficial y la otra profunda. La superficial es que se transmitan los textos tal y como son, fieles, palabra por palabra, fiel, sin cambiar nada, y que antes de transmitirlos se cerciore, se verifique que siguen siendo fieles, que nada se le añade, nada se le quita o nada se le transforma en su interior. Esta es la forma que la mayoría ha usado y inevitablemente es la forma también que se ha ido o por la cual se ha ido colando en los textos muchas transformaciones o impureza, como lo llamarían los estudiosos de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de la cultura india, de la cultura védica, tenemos el Mahabharata. Mahabharata se dice que es uno de los textos más contaminados. Si usted toma varias versiones del Mahabharata de diferentes autores, va a ver que no coinciden exactamente. Algunos tienen más textos que otros tienen textos movidos de lugar, y tal es la confusión que ya usted no puede determinar cuál es el que coincide o se acerca más a la coincidencia con el Mahabharata original. No es posible determinarlo. Entonces cuenta con tres errores: cuenta con textos que no pertenecen al Mahabharata pero que se han introducido en algún momento, otros que sí pertenecen pero ya no están en el Mahabharata, y otros que sí pertenecen pero están movidos de lugar en relación a su narrativa original. Por tanto, el Mahabharata que está allí hoy comercializándose en sus diferentes versiones no es confiable. Lo mismo pasa con el Ramayana, lo mismo pasa con todas las narraciones. Y entonces eso es una alerta porque hay que ser muy cuidadoso. A eso le sumamos las traducciones. Un texto original escrito en un idioma determinado ha sido traducido por diferentes traductores. No todos los traductores tienen una comprensión esencial del texto y por tanto a veces hacen una traducción más bien literal o filtrada por su forma de ver las cosas, ¿verdad? Y eso también desvirtúa y pierde a los futuros lectores. Vienen las discusiones, la guerra, todas esas cuestiones interculturales que sabemos que lamentablemente suceden, pero son un fenómeno natural. La segunda manera, que es la manera más sólida y cierta de mantener algo, es mediante la comprensión de su esencia. Si la forma de expresión, los códigos cambian con el tiempo y cambian dependiendo de las culturas, entonces la manera más sabia es comprendiendo cuál es la esencia de algo, apropiándose de esa esencia y después transmitiendo esa esencia de la mejor manera posible según el público a la que se le vaya a transmitir. Por eso los grandes acharyas, y sobre todo estos que están en la línea de sucesión discipular, por ejemplo en el caso de los Vaishnavas, de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Gorakishora, Jagannath, estas personas siempre se ocuparon en hacer ver la importancia de comprender la esencia de la escritura, el mensaje esencial, la semilla, la síntesis, la verdadera esencia, que ese es el real conocimiento. Lo demás es la envoltura en la cual, de acuerdo a la personalidad y a las necesidades de cada época, cada uno fue envolviendo esa esencia, pero la esencia debe permanecer fiel. Comprender la esencia de una escritura que deriva de la misericordia de Dios no es nada simple. Se requiere de la ayuda
necesaria, obligada y completa del propio Señor, y para recibir la ayuda del Señor se requiere entonces de una entrega sincera, total al Señor, así como también una entrega a aquellos que son representantes fieles del Señor. De lo contrario, nadie puede comprender la esencia. No se puede comprender la esencia de un texto sagrado mediante un análisis de tipo lingüístico, filosófico, propedéutico, cuestiones así de dichos textos. No se puede. Y si no se comprende la esencia, lo que se va a transmitir será falsedad, porque no va a coincidir con la realeza o la realidad del texto. Entonces uno estaría siendo cómplice de divulgar la mentira y de estar disminuyendo la última pata del toro o la personalidad del Dharma, que aún queda más o menos íntegra y que por supuesto en algún momento también será destruida. Este asunto es un asunto sumamente serio, frente al cual tenemos que tomar un gran sentido de responsabilidad. El texto número 26 dice, disculpen, no, creo que salte aquí, ahora te apoyas una sola pata, ese es el 25 y el 26. La carga de la tierra fue reducida sin duda por la personalidad de Dios, así como también por otros. Cuando Él se encontraba presente como una encarnación, se realizó todo lo bueno gracias a sus auspiciosas huellas. Se habla de una de las misiones del Señor y de sus representantes, que es de disminuir la carga de la tierra, disminuir todo aquello que resulta contraproducente para el buen funcionamiento armónico de la tierra, o sea, de todo lo que sucede en ella. Ahora ella continúa diciendo, la casta, a quien por mala fortuna la personalidad de Dios ha abandonado, lamenta su futuro con lágrimas en los ojos, ya que ahora la gobiernan y disfrutan de ella hombres de clase baja que se hacen pasar por gobernantes. Parisi denuncia una vez más la falsedad se estaba iniciando ya la época en que líderes sin ninguna cualidad iban a ir a asumir la tarea de administración, pero al no tener buenas cualidades para ello, lo que iban a hacer era destruir todo lo que estaba funcionando adecuadamente en la tierra. O sea, iban a funcionar como personalidades demoníacas. Dice personas bajas que se hacen pasar por gobernantes. El texto 28 continúa diciendo, Maharaj Parishi, quien podía pelear por sí solo contra 1000 enemigos, apaciguó así a la personalidad del Dharma y a la tierra. Luego esgrimió su afilada espada para matar a la personalidad de Kali, quien es la causa de toda irreligión. Entonces, después que apaciguó un poco, que se compadeció un poco con palabras dulces y sabias de la personalidad del Dharma y de la tierra que estaban allí presentes, tristes y maltratados, se preparó para destruir a la propia personalidad de Kali, o la influencia de Kali, del engaño, la hipocresía y todo lo demás. Cuando la personalidad de Kali se dio cuenta de que el rey estaba dispuesto a matarlo, de inmediato abandonó el traje de rey y bajo la presión del temor se entregó a él por completo, postrando la cabeza. O sea, cuando la personalidad de Kali, que estaba allí haciéndose pasar por un rey, vio que iba a ser destruida, entonces inmediatamente se dio a conocer tal y como es, o sea, se quitó el traje, pidió disculpas y fue a los pies de rey Parishi a pedir perdón. Maharaj Parishi, quien estaba en capacidad de aceptar la entrega y era digno de que la historia lo glorificara, no mató al pobre rendido y caído Kali, sino que sonrió compasivamente porque era bueno con los pobres. Aquí demuestra Maharaj Parishi otra de sus grandes cualidades. Dentro del Dharma o dentro también de las formas adecuadas de comportamiento se dice que cuando un enemigo se rinde, y se rinde sinceramente, cuando se rinde y se queda sin ningún arma, o sea, está completamente desvalido, entonces no es digno matarle, o sea, no se le debe matar. Se le debe enjuiciar, hacer cualquier cosa, pero no se le debe destruir porque está indefenso.
Y así como la personalidad de Dios es el protector de los indefensos, de la misma manera, el representante o devoto del Señor proyecta también o ha de proyectar esa cualidad. Por tanto, Maharaj Parishi no destruyó, dice, al pobre y rendido Kali, sino que sonrió compasivamente, porque él era bueno con los pobres. Continúa diciendo: el rey dijo entonces: nosotros hemos heredado la fama de Arjuna, por lo tanto, como te has rendido con las manos juntas, no es necesario que temas por tu vida, pero no puedes permanecer en mi reino, pues eres el amigo de la irreligión. Maharaj Parishi le perdona la vida a la personalidad de Kali, permite que siga existiendo y argumenta que, debido a que ellos son herederos de Arjuna, de la fama de Arjuna, que era muy compasivo, entonces por eso no va a destruirle, no va a destruir a Kali, pero eso sí, puede seguir existiendo, pero fuera de su reino. O sea, la falsedad, la hipocresía, la riña, la mentira, la avaricia, la codicia, la lujuria, todo lo que representa a Kali no podía permanecer ni un momento más en el reino de Maharaj Parishi. Le dice: fuera de aquí. Es totalmente radical. Ahora, ¿qué pasa? La literatura explica que Maharaj Parishi en aquel momento funcionaba como gobernante de toda la tierra. Entonces estaba dejando a la personalidad de Kali sin lugar para dónde ir dentro de este planeta. Porque si le dice: no puedes estar en mi reino, y él era gobernante o el gran monarca de toda la tierra, entonces ¿para dónde iba a ir la personalidad de Kali? Eso lo vamos a ver en las próximas lecturas, pero veamos hasta aquí, notemos hasta aquí la postura del rey. Fíjense cómo la compasión y la misericordia que demuestra Parishi aún así no le impide ser un buen rey y ser protector. Es compasivo, pero al mismo tiempo tiene la inteligencia y la sabiduría para tomar también medidas adecuadas que protejan a los ciudadanos de su reino. Cumple con el Dharma perfectamente, no extingue, no mata, no destruye a aquel que se le rinde completamente, pero encuentra la forma, gracias a la sabiduría que Dios le da a su devoto, encuentra la forma de solucionar el problema. Mira, no te destruiré, no te mataré, así la gloria de Parishi crecía y por tanto la gloria de Dios también crecía, pero también cumplía con su deber de proteger al pueblo. Aquí no te puedes quedar. No puedes vivir en mi reino, así que fuera de aquí. Fíjense cómo con ese comportamiento rescata dos cosas. La gloria del Señor la realza más todavía por la compasión de su devoto, y además de eso la protección de sus ciudadanos, que a fin de cuentas son muy queridos por el Señor. Es decir, ser misericordioso, ser compasivo, no significa descuidar los otros asuntos de la vida, porque de nada sirve que usted sea misericordioso y compasivo si su comportamiento va a traer determinados problemas, si su comportamiento va a hacerlo usted violar en sus otros deberes. Pero para mantener todas esas cosas unidas hay que tener inteligencia. No se puede actuar con la mente, sino con la inteligencia, y esa inteligencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene del Señor. Y es el Señor quien por su misericordia nos hace encontrar caminos que sean caminos perfectos en cuanto a la toma de decisiones, donde todo se pueda realizar de manera en que nada afecte a el decursar adecuado de las situaciones y cuestiones, sino que más bien nos ayude a encaminarnos cada vez más en sentido del perfeccionamiento en cuanto a nuestra relación con el Señor. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe siempre misericordioso con aquellos que están tratando de buscarle de manera sincera y que están de un modo u otro deseando abrigarse al refugio
de sus pies. Que el Señor pueda iluminarnos desde el corazón, pero para eso tenemos nosotros que abrir nuestro corazón y dejar fuera todos los recelos y todas las cuestiones de contradicción en relación a aquello que del Señor se dice en las Escrituras. Hay que aceptarlo con sinceridad, corazón abierto y acallar a la mente que siempre está argumentando, tratando de negar las cuestiones más increíbles que la literatura o la tradición oral de los grandes acharyas nos revela. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada.